Hola, amada iglesia, a todos los que están viendo este video y que tomaron la decisión de bajar a las aguas, de bautizarse. Los felicito enormemente y quiero por este medio darles una pequeña enseñanza acerca de lo que es el bautizo, por qué debemos de bautizarnos, qué dice la Biblia acerca de esto. Y para iniciar, quiero contarte una historia que está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Y quiero leer una versión que es la palabra de Dios para todos y espero que todos podamos entender y que sea de beneficio, de aprendizaje y que disipe dudas también para algunos que quizá están con esa duda, con esa incertidumbre, ¿por qué me tengo que bautizar? Y siempre lo decimos en la iglesia, si una vez que tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, que tú sabes que Jesús vive en tu corazón, el siguiente paso es que tú te bautices. Y una de las razones por las que debemos de bautizarnos es para dar testimonio ante los demás y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Ante qué damos testimonio? ¿Sobre qué damos testimonio? Y quiero ir a esta historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26 al 38, que dice lo siguiente. Un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo: ¿cómo voy a entenderlo sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que se subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja. Cuando le cortaron la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe: por favor, dime de quién está hablando este profeta. ¿Está hablando de él mismo o está hablando de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar, empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario le dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no volvió a ver a Felipe y siguió muy feliz su camino. Es súper interesante esta historia y una linda historia acerca de cómo no necesitamos tanto tiempo para llegar a creer en Jesús y para bautizarnos. Este hombre, al leer la escritura, él estaba desesperado por saber más acerca de Jesús. Y el Señor envía a Felipe y Felipe dice que le habla acerca de la buena noticia. Y creo que mientras él está hablando de esta buena noticia, le está diciendo también acerca del bautizo. Por eso cuando él ve el agua, él inmediatamente dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y es muy importante que toda persona que se va a bautizar, como ustedes que están en este grupo, como ustedes que están en la iglesia en la cual Dios nos ha dado el privilegio de pastorear y que han decidido voluntariamente bajar a las aguas, bautizarse, debemos de estar conscientes de lo siguiente: para ser bautizados primero tenemos que tener nuestra fe puesta en Cristo, saber que Cristo vive en nuestro corazón, que nosotros hemos decidido, hemos nosotros invitado a Jesús que venga a nuestra vida y que Él esté en nuestro corazón. La salvación y el bautismo son doctrinas esenciales del cristiano y también esto forma o toma parte para llevar una vida activa en la iglesia, ¿verdad? Si tú en un futuro quieres servir o quieres, el Señor te ha dado un don, un talento y tú quieres ponerlo a disposición de la iglesia o al servicio de Cristo, tienes que saber que necesitamos
si ya creemos en Jesús, si ya somos salvos, si ya lo recibimos en nuestro corazón, ahora tenemos que nosotros dar este paso de fe y ser bautizados. Lo que es y hace el bautismo. Quiero hablarte de esto y no quiero tomar tanto tiempo, pero el bautismo es un testimonio de fe en Cristo Jesús. En Hechos que acabamos de leer, capítulo 8, versículo 37, en Reina Valera dice lo siguiente: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco, el etíope, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí inmediatamente dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, ¿qué es lo que te puede impedir para que seas bautizado? Que creas en Jesús con todo tu corazón. Y este etíope dijo, yo creo en mi corazón, yo creo que Él es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y Felipe bautizó a este etíope. Entonces, este es un testimonio de fe en Cristo Jesús. Otra razón, lo que es y hace el bautismo, es un testimonio de obediencia a su palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí es obediencia también. Bautismo es obediencia. Es algo que el Señor dijo, vayan, hagan discípulos y bauticen a las personas. Y cuando tú puedes entender esto, dices, yo quiero dar ese paso de obediencia. Yo ya creo en el Señor Jesucristo, alguien me habló, estoy consciente, creo, lo he recibido en mi corazón y ahora yo tengo que bautizarme. Es un testimonio de arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro habla y dice lo siguiente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es un testimonio de arrepentimiento, que nosotros estamos renunciando a nuestra vida pasada, que estamos dándole un vuelto de 180 grados a nuestra vida y estamos viviendo ahora para Jesús, para obedecer sus mandatos, sus ordenanzas, y uno de esos testimonios que nosotros damos es de arrepentimiento. Al bautizarnos estamos diciendo, estoy arrepentido de mi vida pasada y estoy naciendo a una nueva vida. El bautismo también es una confesión pública de un deseo verdadero de seguir a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él mismo se bautizó. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17 dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti. Y tú, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Juan está preguntando, yo necesito que tú me bautices y vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús mismo tuvo que bautizarse. Jesús mismo tuvo que hacer este acto de fe público, que todos vieran que nada se iba a salir de orden, nada se iba a salir de lo que el Padre había destinado para él, que el Padre había hablado para él. Y él va con Juan, el que conocemos como Juan el Bautista, y le dice, quiero ser bautizado. Y es bautizado y los cielos se abren, desciende el Espíritu de Dios como una paloma y se escucha una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí es otra enseñanza que pudiéramos hablar, ¿verdad? Jesús estaba orgulloso, estaba contento con su Hijo, aun cuando todavía ni siquiera empezaba su ministerio, ya el Padre estaba feliz con su Hijo. Entonces es un acto nosotros que si queremos ser como Jesús, si queremos seguir los pasos de nuestro Maestro, tenemos que bautizarnos. Bautismo también es una identificación del creyente en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Colosenses 2:12 dice,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, bautizarnos es una identificación que nosotros hemos muerto al pecado, pero hemos resucitado una nueva vida que Jesús nos ofrece. Por medio del bautismo damos este testimonio. Primera de Pedro 3:19, palabra de Dios para todos, dice: por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria sobre los espíritus que estaban presos, porque se negaron a obedecer a Dios en el tiempo de Noé. Dios esperaba pacientemente por ellos mientras Noé construía el arca, en la que solamente 8 personas fueron salvadas mediante el agua. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes, pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Qué increíbles pasajes, ¿no? Nos dan con claridad lo que es el bautismo. En el pasado, personas se salvaron por medio del agua, que se subieron al arca que construyó Noé. Dice aquí Pedro que 8 personas, pero nosotros tenemos la oportunidad de, por medio de la salvación que Jesús nos ofrece y por el bautismo, de salvarnos nosotros y dar este testimonio de que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. El bautismo, escucha bien esto, simboliza muerte, sepultura y resurrección, como Cristo murió y fue sepultado en la tumba. Así nosotros por inmersión somos sepultados en agua, muertos al mundo, a la vida antigua, así como Cristo resucitó de la tumba, así nosotros somos levantados de las aguas a una nueva vida. Y quiero decirte también lo que es el bautismo. El bautismo es un testimonio para las siguientes cosas. Es un testimonio a Dios, que le pertenecemos. Cuando tú y yo nos bautizamos, estamos diciéndole al mundo, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la congregación: ahora yo le pertenezco a Dios. Mi vida totalmente depende de Dios, y damos un testimonio público. Damos un testimonio público a la iglesia, que somos miembros ahora del cuerpo de Cristo y que estamos tomando las cosas muy en serio, las cosas de Dios en serio. Damos un testimonio al mundo, a las personas que no conocen de Dios, quizá nuestros amigos, quizá familiares que no han tenido un encuentro con Cristo. Les damos un testimonio a ellos también de que estamos muertos para el mundo y vivos para Jesús. Todo lo que antes hacíamos, todo lo que antes nos traía algún tipo de satisfacción, pero que estaba lejos de lo que Dios nos había ordenado hacer, ahora nosotros estamos muriendo a eso y estamos viviendo para Jesús. El bautismo es un testimonio también al diablo, que nos hemos librado de sus garras, de sus cadenas, que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos por Jesús, que ahora nosotros hemos nacido a una vida nueva. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Si el bautismo no es indispensable para salvación, algunos dicen eso: el bautismo no es indispensable para que yo sea salvo. Esa es una realidad. El ejemplo lo vemos más claro del ladrón en la cruz, que él no fue bautizado y simple y sencillamente le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no es algo indispensable para ser salvo. Hay personas que de último momento aceptan a Jesús y creemos y tenemos fe y la esperanza que ellos están en el cielo. Pero si tú estás en esta tierra y tú ya tienes un tiempo siendo cristiano, tú debes de dar estos pasos porque Jesús mismo los ordenó. Vayan y bauticen. Nosotros mismos, en la iglesia de Hechos, el libro de Hechos nos habla que Pedro, Pablo hablaba acerca del bautismo, ¿verdad? Acerca de esto, acerca de bautizarnos. Leímos apenas en el libro de Hechos también acerca de este etíope que el Espíritu manda a Felipe a que le hable y que sea bautizado. No debemos de bautizarnos pensando que esto nos va a llevar al cielo. La Biblia dice en Efesios 2, capítulo 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviésemos en ellas. Entonces, si no es indispensable,
porque hemos visto ejemplos del ladrón en la cruz y personas que se les ha compartido de último minuto en una cama de hospital, en una situación de accidente, que reciban a Jesús, y no es por obras. Entonces, ¿por qué debemos de bautizarnos? Y lo vuelvo a repetir, si tú ya eres cristiano y tienes un tiempo en una congregación, ese es un paso de fe que tú debes de dar, son pasos de fe que debemos de dar testimonio al mundo, y porque es un mandamiento y es una ordenanza que Jesús nos dejó. Mateo 28-29, lo voy a repetir. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos otra vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí el Señor nos da ordenanzas para nuestras vidas, nos da instrucciones, nos da cosas que debemos de hacer, debemos de bautizarnos. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y cuando tú y yo creemos y somos bautizados, le estamos diciendo, Señor, yo estoy siguiendo tu voluntad, yo estoy siguiendo lo que tú nos ordenas. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Porque el Señor se bautizó. Aunque era el Señor y no tenía necesidad de hacerlo, vino y se bautizó para dejarnos ejemplo. Y como leíamos hace unos minutos, y así cumplir toda justicia. Lo leímos en Mateo, ¿verdad? Eso que vino con Juan y que los cielos fueron abiertos y el Señor le dice a Juan, necesitamos hacer esto para que toda justicia sea cumplida. Y por eso debemos nosotros hacer esto, de bautizarnos, ¿verdad? De dar testimonio a los demás acerca de que somos hijos de Dios. Debemos de bautizarnos porque trae bendición al creyente y también a la iglesia. ¿Cómo es esto? Al creyente porque es la oportunidad de publicar y proclamar su convicción cristiana y le da el derecho y privilegio de entrar a un cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la iglesia misma, volverte parte de una comunidad de iglesia y de proclamar. Yo soy cristiano, creo en Jesús, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia, es poder de Dios para salvación. Y tú y yo damos ese testimonio. Y a la iglesia también porque se regocija al ver que otras personas, que otros miembros están creciendo en su fe, en disciplina, en obediencia al Señor, y les ayuda a que otras personas se animen a dar este paso de fe, el cual es ser bautizado. Y estos son una sencilla enseñanza acerca de por qué debemos de bautizarnos. Dios te bendiga y nuevamente te felicito por este paso tan grande que estás dando de bautizarte. Y si Dios quiere, nos vemos en los siguientes bautizos y me dará un gusto estar ahí contigo para ser parte de este gran evento. Que Dios te bendiga.